Dios los bendiga. Por favor, si son tan amables, pasen conmigo a Colosenses capítulo 1. Vamos a ver la cuarta parte de esta clase de las nuevas realidades del hombre interior. Hoy vamos a repasar el tema de simiente incorruptible. Bueno, a lo largo de las distintas enseñanzas de esta clase, nosotros hemos podido ganar aprecio por el interés profundo que tiene Dios en asegurarse de que entendemos bien que su Espíritu está en nosotros y que mediante ese Espíritu Él va a producir nuestra resurrección en el tiempo apropiado. La resurrección, por supuesto, a vida por siempre. Nosotros habíamos empezado esta clase viendo 1 de Pedro 1:3, que decía que Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. Dios tiene gran interés que nosotros sepamos que tenemos vida por siempre debido a la simiente de Él que tenemos en nosotros. Por eso es importante que también nosotros le comuniquemos a las personas esa realidad que nosotros disfrutamos entre nosotros aquí en la familia de Dios. En Colosenses capítulo 1, el versículo 27, versículo bien conocido, dice que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo donde en vosotros la esperanza de gloria. Fíjese que habla de Cristo en nosotros y habla de la esperanza viva a la cual Dios nos hizo renacer. De la esperanza viva, esa esperanza es la que nosotros tenemos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Primera de Pedro capítulo 1. El don de Espíritu Santo es la simiente incorruptible, quiere decir que no se puede corromper, que es creada en el individuo cuando el individuo cree y confiesa. Y entonces, en el momento que nosotros obedecemos la instrucción de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios te hace salvo cuando cumplís esa premisa. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Presten atención porque en un ratito vamos a estar viendo la diferencia entre corruptible e incorruptible. Más allá de que todo el mundo entiende tan solo en castellano entenderla, pero lo que queremos ver hoy es el énfasis tan fuerte que hace Dios en aquello que Él colocó en nosotros en el momento que confesamos y creímos. La incorruptibilidad, la imposibilidad de que desaparezca, la imposibilidad de que no tenga ya impacto en nuestras vidas. Es imposible porque ese es algo que Dios nos dio a nosotros y es incorruptible. Entonces les doy las dos palabras griegas que vamos a estar estudiando en 4 o 5 versículos más. Se las doy acá cuando dice, siendo renacidos no de simiente phtartos. Es una palabra griega. Después la pueden ver escrita en nuestros textos. Phtartos. Sino de aftartos, de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el mismo lugar que dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, está hablando de la incorruptibilidad de lo que nuestro Padre hizo en nosotros. ¿Qué nos querrá decir? ¿Te parece que te está tratando de decirte, de que veas que no sé ni siquiera cómo expresarlo? Son cosas tan grandiosas y tenemos nuestro lenguaje limitado para explicarlo, pero es incorruptible, es inmarchitable, que en realidad se dice inmarcesible como aparece en la Biblia, es indestructible, es algo maravilloso que solo Dios puede hacer en nosotros. Esa palabra de la que proviene incorruptible significa indestructible, inmortal, que dura para siempre, que no está sujeto a corrupción, esa palabra aftartos. Impermeable o impenetrable a la corrupción, mirá lo que significa, o a la muerte. Ahora bien, vamos a ver en Romanos capítulo 1, vamos a empezar a ver unos versículos donde es utilizada para que veamos la diferencia, la grandeza, la inmensidad, la infinitud de lo que Dios nos quiere comunicar al decirnos que esa simiente en nosotros es incorruptible, es indesaparecible, si existiera la palabra.
Romanos 1, mirá en el versículo 23, acuérdense las dos palabras, ftartos y aftartos. Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria del Dios aftartos, o sea, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres ftartos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cualquier cosa les venía bien. Todas las guaguas, todos los colectivos, todos los buses la dejaban bien. Eso cambiaron, empezaron a adorar imágenes que se hace al día de hoy todavía en lugar de al Dios verdadero. Fíjense, el Dios verdadero es aftartos, es incorruptible y todo lo que tiene que ver con él, su espíritu en nosotros especialmente, que es el tema de hoy, también es incorruptible. Todo lo otro es corruptible. Primera de Corintios es una selección, Primera de Corintios capítulo 9, hay varios otros versículos que están, pero quiero que veamos el contraste. Es importante que lo entendamos en la medida de nuestras humanas posibilidades, porque esto es algo espiritual que Dios ha hecho. Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona ftartos, corruptible. ¿Se dan cuenta? No importa de qué sea la corona, ahora se están jugando los Juegos Olímpicos, bueno, vergonzoso lo que ocurrió al comienzo y tendrán que pagar por eso, tendrán que dar cuenta, pero bueno, es bueno que la gente haga deporte, ¿qué puedo decir? Y algunos ganan una medalla de oro, otras de plata y otros de bronce, bueno, fenómeno. Son maravillosas, grandes logros, realmente muy meritorio, muy merecido, está perfecto. Todo eso junto con todas las otras cosas materiales, eso todo se funde. Pero en realidad lo que Dios ha hecho en nosotros es infundible, es imposible que se destruya o que termine o que se desmerezca o se disminuya. Es aftartos, es incorruptible, es impenetrable a la corrupción. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una aftartos, una incorruptible. Damas y caballeros, estos muchachitos que están jugando en las Olimpiadas trabajan, pero pierden, renuncian a todo durante 4 años y se entrenan y se entrenan y se entrenan para 1 minuto frente a un jurado que los va a calificar. Nosotros hemos sido ya juzgados en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en las Olimpiadas de la vida, nuestro Señor nos ha hecho ganadores al final. Maravilloso, ahora tendremos que cada tanto dar cuenta en algunas situaciones, pero nosotros tenemos la medalla dorada, pero la que no se destruye al final. Tendremos vida eterna porque lo que Dios hizo en nosotros a través del Señor Jesucristo es incorruptible. Estamos en 1 Corintios, vamos al capítulo 15, por favor. En el versículo 52 dice... En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡ay, qué lindo esto! Ojalá pasara ahora, ¿no es cierto? Y que alguien viniera acá a apagar las luces. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados aftartos, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso va a ser aquello! Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia aftartos. La herencia que tenemos nosotros es de la misma naturaleza que nuestro espíritu. Es aftartos, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Bueno, ¿qué te puedo decir? No hay ningún banco mejor que el de los cielos. Nosotros habíamos tratado este tema anteriormente. Dios nos hizo renacer a una esperanza viva, para una herencia de la misma naturaleza que el Espíritu que Dios derramó en nosotros, incorruptible, impenetrable a la corrupción y a la muerte. Muy bien, esa esperanza viva está bien guardada arriba, bien arriba, en el lugar más seguro que existe, los cielos. Ahí está guardada por nuestro querido Dios.
Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento también es nuevo, el nuevo nacimiento, nosotros debemos ser conscientes que es una realidad espiritual, no una realidad física. Entonces, nuestro vocabulario humano no lo puede describir con precisión, ni con detalle. Pero lógicamente es la única herramienta que tenemos. Entonces es importante que nosotros entendamos que lo que Dios hace en nosotros es de tal magnitud que es Dios en Cristo en nosotros. Ahora, observe usted, ¿qué es lo que la gente va a ver? ¿A usted le parece que va a ver lo que está acá adentro? No, va a ver esto. Por eso es tan importante de que usted ande. Si nosotros no andamos, la gente no va a saber lo que usted tiene. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que nos habita para poder vivir, tener una conducta conforme a eso, de tal manera que la gente sepa lo que nosotros tenemos. Es Dios en Cristo en usted. Fíjese, ya está acá adentro, ya nadie lo puede ver a menos que usted lo manifieste. Por eso es una cuestión espiritual y tenemos nosotros palabras humanas para referirnos a ello. Es Dios en Cristo en cada uno de nosotros. De tal manera que es importante que nosotros nos conduzcamos como hijos de Dios que somos para poder dar a conocer la grandeza que nos habita. El Espíritu Santo fue derramado en nosotros debido a que hemos creído el mensaje acerca de Jesús. El nuevo nacimiento es un evento de tal magnitud en nuestra vida que Dios quiere que entendamos sus características, sus virtudes, sus implicancias y sus realidades, para que podamos vivir una vida en línea con lo que Él nos ha dado. Santiago capítulo 1, por favor. En el versículo 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. De su voluntad nos hizo, nos hizo nacer. Ven que nosotros hablábamos de la forma de referirnos en cuanto a la salvación. Sí somos salvos, pero la verdad es que fuimos hechos salvos. Es una acción bendita que se hizo en nuestra vida. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Juan, vamos a estar un ratito ahí. Les digo por qué. Porque Juan tiene mucho para decirnos acerca de haber nacido de Dios. Y esta es una hermosa manera de decirlo, que nos hizo nacer. Es como que nos dio a luz, espiritualmente hablando, nuestro Dios, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan capítulo 4, en el versículo 7 dice: amados, amémonos los unos a los otros. Fíjate, como formamos parte de una familia, de la familia de Dios, nosotros estamos emparentados con Dios. Somos familiares de Dios. Yo soy familiar de mis hermanos, yo soy familiar de mis hijos, yo soy familiar de mis padres, porque estamos emparentados en la familia, ¿verdad? Tenemos una simiente que nos es común. Bueno, pues bien, aquí es lo mismo, todavía más aún, porque es espiritual y ya sabemos que es aftartos, esto no se disuelve, esto no se termina con el transcurso del tiempo. Entonces, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es el rasgo distintivo de nuestra familia, el amor de Dios. No es el conocer versículos, no es el enseñar maravillosamente bien. Es el amor, es
ese es el rasgo distintivo de la familia de Dios. Ese es el rasgo distintivo. Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Le dije que había varios versículos que en Juan daban cuenta de este haber nacido y de ser de la simiente de nuestro querido Dios. Primera de Juan 5, en el versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, la lógica indica que también ama al que es engendrado por él. ¿Ven la lógica? Bueno, es la lógica de nuestro Padre. Tenemos que alinear, si no es nuestra lógica, bueno, no importa. Alineamos nuestra lógica, nuestra manera de pensar y especialmente nuestra conducta a la manera de pensar de Dios, que Él piensa que nos tenemos que amar porque somos de Él, hemos nacido de la misma simiente. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios lo ven de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Caramba. Qué hermosa y qué hermosas y qué múltiples maneras que tiene Dios de hacernos saber que somos suyos. En esta clase hemos visto que nos hizo renacer a una esperanza viva, que nos ha dado las arras, que somos llamados hijos de Dios, que no somos nuestros, que somos de Él, que su simiente permanece en nosotros, que hemos sido investidos con poder desde lo alto, que somos participantes de la naturaleza divina, que por gracia somos salvos. Caramba, cuántas maneras de decir la misma cosa. Qué interés tan profundo, es evidente que Dios nos muestra que tiene para que nosotros entendamos que somos de Él, que somos sus hijos y que Él espera de nosotros que nos conduzcamos según es nuestro Padre, en santidad, en amor entre nosotros. La Escritura revela que lo que Dios hace que nazca en el interior del cristiano es su don de Espíritu Santo. Lo pongo así para que no se entienda que es Espíritu y Santo. Dios da lo que Él es. Él es Espíritu y es Santo. Y nos da a nosotros Espíritu Santo. Nos da de Él, nos da su naturaleza. Por eso digo, es una cuestión espiritual. Él nos ha dado a todos nosotros el mismo espíritu. Estamos espiritualmente unidos en la medida que uno renueva su mente a la palabra de Dios y hace que esa palabra cada vez viva más de manera vívida en la vida de uno. Entonces uno va manifestando como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa. Uno va manifestando a Dios en Cristo en uno. Y cuando te vean a vos, van a ver a esto. Si vos no te conducís según la palabra de Dios, pregúntate por qué tienen que ver esto. Difícilmente lo vean. Entonces es importante que nosotros nos conduzcamos según lo que somos, hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que hemos recibido y que tenemos Espíritu Santo, con minúscula. Hechos 10, por favor. En el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, era Pedro cuando estaba con Cornelio y su familia, una familia de gentiles. Esto realmente le sorprendió muchísimo a Pedro y a los que fueron con él. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, no es que en realidad se cayó porque se tropezó desde alguna de las nubes, cayó, es una forma, a mí me parece maravillosa que lo diga de esa manera, que como que se precipitó, se cayó sobre todos los que oían el discurso. Y bueno, y la palabra continúa diciendo que hablaron todos en lenguas. Es maravilloso ver la forma en que Dios expresa cómo Él envía, qué es lo que Él hace
con su Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, cada vez que una persona confiesa y cree. 1 Corintios 2, 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. Ojo, que hay uno del mundo. Pero nosotros no recibimos ese. Nosotros recibimos el que proviene de Dios. Ahí está, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, estamos aprendiendo varias de las cosas que Dios nos ha concedido. Segunda de Corintios, capítulo 1. En el versículo 22, refiriéndose a Dios, dice el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, la garantía de que seremos resucitados. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ven distintas maneras de expresar la misma cosa. El interés de Dios que sepamos que tenemos una esperanza zoe, una esperanza viva. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí aparece con minúscula, pero Él no nos dio a sí mismo, Él nos dio su naturaleza. Por eso hacemos la diferencia entre Espíritu Santo y que es Dios, que es el Espíritu, el Santo, y lo que Él nos dio a nosotros, que es Espíritu Santo, su naturaleza. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Habíamos visto las veces que aparecía nacer o nacido en Primera de Juan. Bueno, ahora estamos de nuevo en Primera de Juan, pero esta vez vamos al 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. No nos ha cobrado, no nos lo ha vendido, nos lo dio de su puro amor. Primera de Juan también, esta vez en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Romanos capítulo 8, por favor. Pues bien, ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados vive en nosotros, y como es creado en nosotros y es parte de nosotros, en ocasiones la Biblia lo llama nuestro espíritu. ¿Está bien? Viene de Dios, pero lo llama nuestro espíritu, porque nos lo dio, cayó sobre nosotros, nos lo derramó. Romanos 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14. Menciones de nuestro espíritu. Recuerden siempre que hacemos una selección porque pasaríamos toda la mañana viendo los versículos que demuestran esta grandeza que nos habita. Primera de Corintios 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu, es mi espíritu que ora, ya es mío. Y yo hago con él lo que quiero, aunque parezca mentira, es libre voluntad. Bueno, tengo que querer conducirme según quiere Dios que yo me conduzca, que ande santamente en la vida, de tal manera que yo manifieste lo que me habita, Dios en Cristo en mí. El Espíritu Santo es nacido en nosotros y es parte de nosotros. Además, el Señor Jesucristo se manifiesta a sí mismo en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que es lógico que la Escritura diga que tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Segunda de Corintios capítulo 5. A partir del día de Pentecostés, Dios hizo disponible a quienes creyeran
en Jesucristo, que obtuvieran una nueva naturaleza desde lo alto. Cualquiera que nos mire por fuera no verá diferencia con cualquier otra persona, pero hay algo en nosotros invisible a la vista que nos distingue. Tenemos vida por siempre en nuestro ADN espiritual. Esta es una auténtica realidad de la nueva creación y es imperioso que la manifestemos. A menos que la manifestemos, la gente no sabrá qué es lo que tenemos. 2 Corintios 5, 5, en el versículo 17, ya conocido por nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios coloque su Espíritu en nosotros es un acto de creación que surge absolutamente de su amor. Por eso somos una nueva creación. Asimismo, como el Espíritu Santo que Dios coloca en nosotros es de su propia naturaleza. Así es que, 2 de Pedro capítulo 1, miren lo que dice el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros anduvimos por este barrio, hemos estudiado estos temas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que es lógico, ante tanta evidencia, que el don de Dios, Espíritu Santo, se llame también simiente, siendo que viene de Él y es su misma naturaleza en nosotros. Cualquier semilla o simiente tiene vida en sí misma y produce crecimiento y cambio. Eso es lo que hace la simiente de Dios en nosotros. Esa simiente es creada dentro nuestro. Nosotros somos renacidos y esa simiente ahora, parte de nosotros, nos hace nuevas criaturas. El cambio interior al comienzo es imperceptible, pero es tan profundo como es inmediato. De un plumazo nosotros comenzamos a hacer todas las cosas que somos a partir de ese momento. Hijos, santos, salvos, tenemos las arras, la simiente de Dios permanece en nosotros, tenemos un nuevo hombre interior, formamos parte de la familia de Dios, somos renacidos a una esperanza viva, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de un plumazo aparecen en el momento que Dios derrama su Espíritu en nosotros, cuando nosotros obedecemos la instrucción de Romanos 10:9. Todos son cambios simultáneos e inmediatos. Primera de Pedro capítulo 1, nuevamente ahí estamos, cómo damos vuelta alrededor de este querido Pedro. Con el transcurso del tiempo, con dedicación, obediencia y continuada, con el transcurso del tiempo, con dedicación obediente y continuada, manifestamos a nivel de los sentidos lo que verdaderamente somos a partir del instante en que Dios nos hace sus hijos. Los hijos de Dios tenemos la simiente de Dios en nosotros, la cual recibimos cuando el Padre nos hace suyos al momento que creemos el mensaje acerca de Cristo. Primera de Pedro de nuevo, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, ¿por medio de qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de la simiente incorruptible de Dios que Él crea en nosotros cuando oímos y creemos el mensaje que su palabra declara acerca de Jesús. Hechos 4. Quiero que veamos algunos registros acerca de esto, de que la gente escuchó el mensaje acerca de Cristo y creyeron ese mensaje. Hechos 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Hechos 13. En el versículo 48. Dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaron
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, es decir, de gentiles. Fíjense, qué lindo entrar a un lugar, hablar del Señor Jesucristo y que crean un montón de personas. ¿No les parecería fantástico que pase en nuestras vidas? La verdad, qué bueno, ¿no? Sería bueno orarle a Dios que nos haga digno de ese llamamiento y que acerque a nosotros las personas que tengan hambre y sed de Él y nosotros podamos saciarlas con la palabra del Señor Jesucristo. Hechos 17, ¿cuánto en Hechos, Hechos 17 en el versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y discutió no debe ser entendido como al día de hoy que discutimos, ¿está bien? En realidad es que, bueno, debatió de una manera, charlaron, él les enseñó y ellos le decían, sí, pero entonces, ¿por qué tal cosa? Bueno, porque la Escritura dice tal otra. Ah, ¿y por qué tal esto? Entonces a ese discutir se llama, no es agarrarse a las trompadas. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, tenía que conocerlas para decirlas. Usted también tiene que conocer algo de las Escrituras. Recuerde, no tiene que sabérsela toda, pero lo poquito que usted tiene puede ser muchito para algún otro. Así que discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ven, era la palabra de Dios acerca de Jesús, la palabra de Dios acerca del Cristo es la que es creída y entonces la gente, Dios las hace sus hijos. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Ven? Estos son los elementos Romanos 10:9. Dios, Jesús, Cristo, Señor resucitado de los muertos, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, algunos no, pero algunos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Romanos 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál? Todo aquel, ¿qué significa todo aquel? Exacto. ¿Pensaste bien? Todo aquel significa, qué difícil, la Biblia es muy difícil, qué bárbaro. Está en castellano, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tiene razón. Este debe ser un pensamiento de Dios porque es muy simple y es muy lógico. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? A ver, sigo leyendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, tiene razón. Sigue teniendo razón este versículo. A ver, ¿qué más hay? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Me está hablando a mí. Me está hablando a mí. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Sí, vos sos hijo, vos fuiste enviado. Queda en vos. No significa que tenés que salir a los caminos de la vida a hablar la palabra por todos lados, pero viejo, el que se te pone delante, vos tratás de hablarle cosas de Dios. Pero primero, especialmente en nuestros trabajos, en nuestras actividades normales, que ellos reconozcan que hay algo en nosotros, un no sé qué sé yo, que ellos reconozcan. Esa es la conducta que tiene que ver con la santidad, esa es la conducta que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, cuando vos sea que hables, cuando tenés la ocasión de hablar, ellos van a ver, este dice lo que hace. No es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Este dice lo que hace. Entonces tus palabras van a tener crédito, ellos van a poder creer en vos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No solamente los pies son hermosos, sino toda la persona es hermosa, que cuando anuncia la paz de Dios y las buenas nuevas del Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, por favor. En el versículo 13
Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ven la importancia de que alguien nos anunciara el evangelio, de que ahora vos lo anuncies y que la gente crea en ese anuncio, fuisteis sellados. Dios puso el sello. ¿Y saben qué dice el sello? Mío. Eso dice el sello. Ese es el sello que nos puso Dios, el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 10, por favor. Así que, la simiente incorruptible es el Espíritu Santo que nos es dado mediante creencia en lo que declaran las Escrituras. Más precisamente, es lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo, que es el medio a través del cual Dios nos hace salvos cuando creemos. La palabra no es la simiente, es el medio a través del cual Dios implanta su simiente en nosotros. Y ahora sí vamos a Romanos 10, en el versículo 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, ocurre que hay varios textos griegos que en lugar de traducir a la última cláusula que dice por la palabra de Dios, la traducen por la palabra de Cristo. Vean, si se ponen a pensar, eso tiene mucho sentido, pues es en lo que hay que creer para poder ser salvo. Es la palabra de Dios en lo que respecta a su Hijo Cristo, que es a quien Él resucitó de los muertos. Bueno, ahora les voy a dar unas versiones que leen así como yo les digo. Son algunas que están traducidas de esta manera y voy a leer solamente la cláusula que dice por la palabra de Dios como lo dicen las otras. Y ese oír viene a través del mensaje acerca de Cristo. Hay otra versión que dice, y lo que es escuchado viene por la predicación de Cristo. Otra, por la predicación del mensaje que vino de los labios de Cristo. Y otra que dice, y el mensaje es la palabra de Cristo. Y el oír, la última que les doy, el oír mediante la palabra de Cristo. Bueno, al momento mismo de nuestro nuevo nacimiento, Dios se hace literalmente nuestro Padre. No, ni siquiera al momento mismo, al recontramomentísimo, mismísimo, Dios se hace Padre nuestro. Y en ese instante, así de manera inmediata, comenzamos a tener todas las realidades que las vamos desarrollando con el tiempo, las vamos viviendo con el tiempo. Pero todas esas cosas son nuestras ahí, no es que Dios te hace primero hijo, después te hace salvo, después te hace santo, después... No. Tenés todas las realidades de las que estamos hablando, más un montón que no hemos tocado y capaz que nunca vamos a tocar. Todas esas realidades son tuyas al mismo instante que Él derrama Espíritu Santo en vos y al mismo instante que Él se hace tu Padre. Literalmente, nuestro Padre es, en una manera figurada, nos da a luz, derramando en nosotros su simiente que es Espíritu Santo. Ese regalo de su gracia es parte integral de nosotros y espiritualmente hablando nos hace nuevas criaturas. Esta obra maravillosa que somos como seres humanos se debió al amoroso encuentro. Nuestros cuerpos de ahora se deben al amoroso encuentro de nuestros padres. Ese es el cuerpo que tenemos ahora, el ser que somos, las personas que somos al día de hoy, se debe al amor entre nuestros padres. Si ellos, por el diseño del Creador, han hecho algo tan hermoso como engendrar, espectacular, es impensado, no sé, es impresionante. Es el diseño de Dios que nuestros padres hayan engendrado vida en ellos, vida humana. Cuán maravilloso entonces será el trabajo de Dios en Cristo que nos dio vida por siempre. Tan maravilloso como es que nosotros existamos
que somos quienes somos, que tengamos el alma que tenemos, que vivamos donde vivimos, que vivamos, simplemente que vivamos, es maravilloso. Ponete a pensar, ¿a quién se le ocurrió que por amor dos seres se junten y den un tercer ser? Es maravilloso. Imagínate qué tan maravilloso debe ser la vida por siempre. ¿Ven? Nuestro lenguaje es incompetente para explicar la grandeza de lo que nos habita, pero es toda la herramienta que tenemos. Entonces, con lo mejor de nuestro ser, le explicamos a las personas quién es nuestro querido Dios, quién es nuestro querido y nuestro valiente Señor Jesucristo. Efesios 2, por favor. Vamos a ver un versículo que habla de nosotros. Efesios 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, hechos por Él, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo, como les dije, habla de nosotros. Literalmente dice, y literalmente significa que fuimos creados por Dios con el propósito de que anduviéramos en las buenas obras preparadas nada menos que por Él mismo. Por eso es tan importante que creamos lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Es importante que no nos dejemos convencer por nada ni por nadie, al punto que nos distraiga de ser y hacer como nuestro Señor Jesucristo fue e hizo. Es de la mayor relevancia en nuestra vida de servicio cristiano que entendamos que no solamente es necesario llevar a alguien a Cristo y que renazca. Es necesario también enseñarle y asistirle para que viva en conformidad con las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo disponibles para todos nosotros. Es imperioso que seamos conscientes de las realidades de nuestro nuevo hombre interior, como estas que nosotros hemos estado estudiando. Tener este conocimiento y convencimiento es la única manera de que vivamos estas nuevas realidades de una manera diaria, normal y familiar, porque somos la familia de Dios. Este conocimiento puesto en práctica nos permitirá vivir en comunión estrecha con los otros con quienes compartimos estas maravillosas realidades, es decir, nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos aprender a evidenciar las inmensas y maravillosas nuevas realidades en Cristo de manera individual, pero también viviendo verdaderamente, honestamente y activamente y amorosamente como miembros de la familia de Dios, porque eso es lo que somos. Gracias, querido Dios, por la grandeza de tu ser y por la simpleza de tu dirigirte a nosotros para que entendamos estas grandezas, al menos hasta donde podamos, hasta el momento que nos transformes y estemos frente a vos para agradecerte todo lo que has hecho por nuestras vidas, las cosas que nos dimos cuenta y más por las que no nos dimos cuenta, que interveniste para nuestro bien. Te agradecemos por tu grandeza y por tu simpleza hacia nosotros, por llegarte a nosotros y por haber entregado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nombre de quien te damos gracias. Amén. Dios los bendiga.